Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigas de Galáctica? Bienvenidos a todas las entrevistas galácticas al fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como siempre decimos acá en la 107.1 y también a través de todas las multiplataformas de Galáctica Media. Usted nos puede seguir a través de lo que refiere a nuestra página web, radiogaláctica.cl es nuestro portal web donde también se puede informar. 107.1 es el dial FM donde usted se puede conectar a través de la amada frecuencia modulada. Y a los amigos cibernautas y cibernáuticos que nos siguen, amantes de lo que refiere a la comunicación digital, estamos también a través de lo que refiere la aplicación móvil, nuestra propia aplicación móvil, simplemente la pueden descargar a través de su teléfono, Android o iPhone, dependiendo de su sistema operativo, simplemente como Radio Galáctica. Este programa queda también a través del canal de YouTube y también a través del podcast en Spotify. Toda la carne en la parrilla, digitalmente hablando, para que ustedes, vecinas y vecinos, fortalezcan estos diálogos ciudadanos llamados las entrevistas galácticas. En el día de hoy vamos a conversar con dos amigos, uno que está presencialmente, virtualmente en Iquique y otro que está en Santiago. Hablo de Nicolás Romero, que está en Santiago, el director de Radio de Frente, revista de Frente, bien dicho, y Hugo Gutiérrez, abogado que está junto a nosotros. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque esto queda en la multimedia. Bienvenidos a las entrevistas galácticas. Hola Alfredo, ¿cómo estamos? Un saludo acá a Nicolás Romero de Revista de Frente. Hola Hugo. Hola Alfredo, hola Nico, aquí desde Iquique. Así vamos a estar haciendo la interacción, tal cual. Hugo está en Iquique, yo estoy acá en San Antonio, Nicolás en Santiago, y vamos a conversar de comunicación, de política y también del proceso constituyente, que es tan importante. Pero de lleno vamos a hablar un poco de lo que refiere a la Revista de Frente. Aprovechar que estamos junto a Nicolás Romero, subdirector de Revista del Frente, para hablar un poco cómo nace este proyecto comunicacional y es que ¿qué se encuentra actualmente Revista del Frente, Nico? Gracias Alfredo. Revista de Frente es un esfuerzo, una revista, un medio digital que tiene una página web y redes sociales principalmente, que nace en el año 2017 y nace para intentar paliar un vacío en los medios comunicacionales chilenos. Nos referimos en particular a la posibilidad de poder tener claves de lectura y comprender la situación chilena a partir de la clave regional y global. Será porque, no sé, nosotros estamos en el sur del mundo, tenemos la cordillera, ¿verdad? Tenemos por otro lado el Pacífico, que hay una cierta tendencia, principalmente en la élite y los grupos políticos chilenos, de mirarse el ombligo y de buscar respuestas nacionales, que evidentemente hay que buscar respuestas nacionales a los problemas como el de la vivienda, la migración y otros, pero saltándose las causas que son globales, que tienen que ver con un sistema económico que es el capitalismo, que no opera solo nacionalmente, sino que opera globalmente. Por darle un puro ejemplo, o sea, ahora estamos con el tema de la alza de los precios y nos importan la papa argentina, que es más barata, ¿verdad? Y cuando entra más cara. Esos son todos procesos que están vinculados a fenómenos que son globales, y en Revista de Frente tenemos un esfuerzo por intentar hacer claves de lectura de la situación chilena a partir de situaciones que están más allá del país, Alfredo. Eso te podría comentar inicialmente. Qué importante, Nicolás, lo que acaba de decirte a los amantes de la política, el diagnóstico, la situación país. Es muy importante lo que acaba de mencionar para que tengan ahí a través de Revista del Frente toda la información. www.revistadelfrente.cl, si no me equivoco, Nico. www.revistadefrente, sin la L. Ya. Defrente.cl. Bien dicho, ahí me corrigió, porque esa es la idea, para que usted, vecinas y vecinos que nos siguen acá a través de lo que refiere a las multimedia de Galáctica, y también en comentarle que Revista de Frente empieza también una alianza con Galáctica. Empezamos un trabajo asociativo dentro de lo que refiere también poder potenciarnos entre los medios independientes, comunitarios y sociales de nuestro país para fortalecer esto, las miradas, las opiniones, donde nuestras comunidades se fortalecen, donde existe mayor opinión. Es obvio que nuestras comunidades se pueden fortalecer con diálogos, y ahí va también esta instancia donde nuestro medio Galáctica hace este acercamiento con Revista de Frente para poder traerles a ustedes, amigas y amigos, a través del dial FM y también por todas las multiplataformas, un nuevo programa, bueno, para nosotros, pero no para lo que ya llevan un tiempo con Barbas Rojas. Y ahí le puedo dar también el pase a Hugo Gutiérrez para hablar un poco de lo que refiere a este programa, Hugo, las comunicaciones y la política también. Hola, bueno, Alfredo, que te había saludado. Saludo cordialmente, por supuesto, a todos los queridos auditores y auditoras de Radio Galáctica. Agradecer esta entrevista que nos hace tanto a Nicolás como a mi persona,
Agradecer porque efectivamente, como tú bien lo señalas, es necesario ir creando una comunidad de medios alternativos, una comunidad de información que salga al paso a esta comunicación hegemónica que lo que pretende es instalar las verdades imperiales, las verdades con una sola mirada, con un sesgo. Y creo que eso, yo creo que ayudamos a desmoronar o a desmontar un poquito. Yo sé que no tenemos grandes pretensiones tampoco, pero yo creo que es importante contribuir llevándole al auditor, al conectado, al conectada, otras miradas que son diversas y que sin duda contribuyen a hacer verdad sobre hechos. Y creo que la idea que tanto Revista de Frente como Barba Roja lo que busca es eso, poder contribuir a que la persona se forme una idea real de las cosas y no la tergiversación y no esta mirada única que se instala. Yo creo que en esta batalla de ideas de la que se habla mucho es necesario estos medios de comunicación alternativos de la que somos parte. Y más aún si trabajamos como comunidad, en que nos asociamos, en que nos apoyamos, en que nos colaboramos, en que hacemos un trabajo cooperativo. Y creo que eso es lo que hoy se requiere para salirle al paso. Yo sé que es mucha la pretensión, pero yo creo que hay que tener esa pretensión de disputar el campo informativo, comunicacional, a los que manejan los medios de comunicación y que instalan sus supuestas verdades que en realidad son mentiras. Y cuando dicen alguna verdad es siempre la mitad de la verdad porque no quieren entregar toda la verdad, porque no pueden entregarla, porque si el mundo supiera las verdades, claro, se desmontaría todo este imperio comunicacional de engaño que permanentemente daña la subjetividad de la persona, daña la forma de entender la realidad y le hacen vivir realidades que no son las correctas, porque efectivamente incluso son realidades que atentan contra sus propios intereses, pero la gente no las visualiza porque faltan estos medios de comunicación alternativos. Así que gracias a Galáctica y por supuesto a Revista de Frente, que no dejo de agradecerle esta forma de cooperación que estamos realizando en materia comunicacional. Como menciona muy bien Hugo, es la idea, romper el cerco de información donde los medios comunitarios que llevamos ya más de una década haciendo este trabajo de hormiga, pero se potencia más aún donde la comunicación. Actualmente estamos bombardeados de comunicación digital a través del teléfono y la información nos llega, pero va donde la fuente, va donde la opinión, no a estos consorcios de comunicación a nivel corporativo, a nivel mundial, donde nos quieran llevar con una opinión y con una visión. Y es ahí donde se crean estas alianzas también para fortalecer los medios y fortalecer nuestras comunidades. Por ejemplo, acá el litoral de las y los poetas, que se va a estar enriqueciendo con los programas de Barba Roja. Nicolás, que estás acá en Santiago, Nicolás, hablemos un poco de Barba Roja, cuántos capítulos lleva y el análisis y el desarrollo que hacen semanalmente. Gracias, Alfredo. Bueno, contarte que el Barba Roja es el programa del Hugo, pues el Hugo y su gente lo partieron ya hace un tiempo y iniciamos una alianza con Revista de Frente desde este año, por eso se llama nueva temporada, le pusimos una onda western, así como media vaquera, ¿cachai? Porque un poco para mí Hugo Gutiérrez es un referente, o sea, lo conocemos, bueno, más reciente participó en el proceso constitucional, fue diputado, pero los orígenes del Hugo es un abogado defensor de derechos humanos en los tiempos más oscuros de la dictadura, en los tiempos de la Vicaría de la Solidaridad, donde perseguían gente, y ahí el Hugo estuvo dando cara, y bueno, y es también parte de los personajes claves que abrieron la posibilidad de la justicia en Chile, con, bueno, Nelson Caucoto, Carmen Hertz y tantos otros y otras personajes claves de la historia reciente, y gracias a los cuales en Chile hoy tenemos a violadores de derechos humanos detenidos en Punta Peuco. Entonces, la idea del Barba Roja es que es el programa del Hugo, que yo lo acompaño así como su Sancho Panza, digamos, hacer análisis en torno a dos ejes, un eje nacional que lo hemos concentrado fuertemente en el tema constitucional. Con el Hugo estamos encabezando la campaña Chile Vota en Contra con una serie de organizaciones, porque creemos que es un mal texto constitucional que no le hace bien a Chile en ningún lado, lo podemos hablar un poquito más adelante. Y el otro eje que también nos encuentra con el Barba Roja el análisis internacional y en particular el análisis regional. Entonces hemos tenido tremendo invitado, ahí luego te puedo contar más, pero estuvimos por ejemplo con José Manuel Zelaya, que él era presidente de Honduras en el 2009, el primer
presidente en la época reciente que fue votado por un golpe de Estado. Y ahí se inician una serie de estos llamados como mal llamados golpes blandos en Latinoamérica, que parten en el 2009 con Honduras y estuvimos con José Manuel Zelaya. También, bueno, ahí ayúdame Hugo, pero bueno, tenemos generalmente panelistas. Eso voy a preguntar a Recoleta, Daniel Jadwe y otros tantos más, pero ahí comentémoslo con Hugo. Oye, no, yo solo comentarte, Alfredo, que este es un programa de larga data, lleva más de 5 años instalado, con muchos seguidores ya que lo ven. Se ha transmitido siempre los días lunes a las 20 horas en adelante. Y claro, hemos tenido panelistas permanentes que han ido cambiando con el tiempo. Y claro, nos hemos dedicado, como bien dice Nico, a ver un tema de la contingencia nacional y también dar cuenta de los temas regionales. Cuando hablo de temas regionales, hablo de temas de América Latina y el Caribe. Y en ese sentido hemos contado en cada momento con los principales analistas políticos en el tema boliviano, peruano, argentino, venezolano, brasileño, ecuatorianos, es decir, nunca, también por supuesto, también cubanos, norteamericanos, es decir, ha habido una gran gama de analistas que han contribuido a analizar en su momento lo que pasa, es decir, lo que nos esforzamos en entregarle a nuestros conectados y conectadas la mejor interpretación o análisis de la realidad internacional en el momento oportuno. Es decir, nos esperamos de que la gente tenga una cantidad de elementos interpretativos para que la mentira de los medios de comunicación global pueda desmerecerlos. Entonces buscamos buenos analistas políticos, buenos analistas que nos contribuyan a desmontar la mentira imperial. Y bueno, y así vamos nosotros, creo que esa es nuestra contribución. Es modesta, pero creo que a lo largo de tantos años, al final del día, la gente yo creo que ha valorado ese esfuerzo que hacemos por entregarle lo mejor en interpretación, en análisis, en reflexión, que se puede encontrar dentro de las problemáticas que se dan en el respectivo país que estamos analizando. Y creo que eso ha llevado a que la gente siga este programa. ¿Sí? Son cientos, si no miles de conectados y de reproducciones. Nico lleva más las estadísticas, no sé, podría dar como ejemplo el último programa, donde efectivamente cientos, si no miles de personas se conectaron a un programa bastante modesto como el que tenemos nosotros en Barbarroja, pero es un programa que ya la gente lo siente muy propia y ya ni siquiera lo ve una persona, lo ven en familia. Ya mucha gente me dice, mira, lo vimos en la familia, es decir, lo instalan como un especie de noticiero obligatorio para ver y que la gente entiende, que sabe parte de la premisa que le van a entregar buenos datos, buenos antecedentes, buenos elementos para su reflexión y comprensión de la realidad tanto internacional como nacional. Es la opinión de acá de Hugo Gutiérrez, acá en las Centralistas Galácticas, conductor de Barbarroja, junto a Nicolás Romero, director de revista De Frente, que está junto a nosotros en el día de hoy, conversando acá en las, como siempre decimos, conversaciones de mesa, como diría nuestra abuelita, y también bastante honestas las conversaciones que se desarrollan acá en las Centralistas Galácticas, que apuntan al fortalecimiento cívico de ustedes, vecinas y vecinos que nos siguen a través de todas las multiplataformas. Para aprovechar la instancia de este tremendo panel que está junto a nosotros, hablemos un poco de política, coloquemos un poco los dados en la mesa y podemos desarrollar, por ejemplo, un análisis internacional de lo que está pasando de la guerra que se declaró este fin de semana. No, claro, ese es un tremendo tema que tú colocas, lo estuvimos conversando en Barbarroja el día lunes con tremendos panelistas. Bueno, palestinos todos, pues Daniel Jadwe, que es alcalde de Recoleta, Nicolás Jadwe, que es un analista que fue director técnico del Club Palestino. Ayer le mandamos un saludo, y también con Pablo Jofré Leal, que es un periodista experto en Oriente Medio. Mira, en la línea ahí que dice Hugo, de tirar ciertos tips que no aparecen en la prensa y para entrar al debate, ¿verdad?
lo primero que había que plantear es que digamos que hay una situación de ocupación de Israel, o sea, de Palestina. El Estado de Israel se crea en 1948, si no me equivoco, después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí los aliados imponen en el territorio palestino, que anteriormente era parte del Imperio Turco Otomano, imponen la formación de un Estado que desde el 48 hasta la actualidad se ha expandido a través de distintas guerras de ocupación, que actualmente tienen reducido a la población palestina a una ínfima parte de su territorio. Entonces, a nosotros nos parece clave plantear de que esta guerra tiene como antecedente toda esa situación de ocupación. O sea, hoy evidentemente nadie puede estar de acuerdo con la intervención de Hamás, donde, no sé, muestran de que habían asesinatos de niños, ¿verdad? Pero lo que habría que decir es que las fuerzas de ocupación israelí en promedio asesinan a 2 niños palestinos diarios. Entonces los mismos medios como Canal 13, no sé, el que sea, Dinamo, los medios digitales, que yo no los veo lamentándose y haciendo condenas internacionales todos los días por las matanzas en Palestina, pero ahora sí aparece el punto. Creo que ese es un elemento. El segundo elemento es que para que haya una guerra, tiene que haber una situación medianamente simétrica. Lo que existe en Palestina es, por un lado, el Estado de Israel, que es un Estado armado hasta los dientes, aliado de Estados Unidos, que es una potencia militar. También plantearlo, es un dato que se habla poco, pero el Estado chileno tiene convenios, y carabineros y los militares, no carabineros, los militares chilenos tienen convenios con el Estado de Israel, y si no me equivoco, en FAMAE se elaboran piezas que son parte de armamentos de guerra y logísticos que utiliza el Estado de Israel. Entonces ahí hay una colaboración del todo, y Palestina no tiene ejército. Creo que el tercer mito que habría que desmontar es que la resistencia palestina no es solo Hamás. Hamás representa un sector de la resistencia palestina que tiene una historia, que tiene este vínculo, digamos, que para nosotros es extraño, entre que tienen mezclada la política con la religión, ¿verdad? Algunos dicen que eso es fundamentalismo, pero la resistencia es de todo el pueblo palestino, de los sectores que son más pro-islamitas, los que son más de izquierda, los que no, están todos resistiendo contra el proceso de ocupación. Y el último elemento para darle el pase a Hugo es que esto es un fenómeno mundial. Acá no solo está la resistencia del pueblo palestino, sino que estamos hablando de la mayoría de los pueblos de Oriente Medio, de los pueblos árabes de Oriente Medio, de que tienen una diferencia ya radical con el Estado de Israel, porque el Estado de Israel al final lo que es un pivote, es un portaaviones de la política norteamericana en Oriente Medio, que ya sabemos lo que ha hecho. O sea, ya sabemos cómo intentó destruir Afganistán, cómo destruyó Irak, cómo intentó destruir Siria, y si no fuera porque se metieron los rusos ahí, destruyen Siria, ¿verdad? Y entonces, digamos que esto es un fenómeno global de confrontación, y del lado de Palestina va a estar Irán, va a estar Rusia, y del lado del Estado de Israel va a estar principalmente una de las potencias occidentales, y en particular Estados Unidos, que ya movió portaaviones y buques, y ya empezó a generar bombardeos desde el mar hacia Palestina. Entonces esto es todo un cuadro político que está mucho más allá y es mucho más complejo de cómo se presenta en los medios de comunicación. Hugo, te cedo la palabra. Sí, yo por supuesto complementar lo que está diciendo Nicolás con un elemento que a veces pareciera que se escapa también un poquito las manos, ¿eh? Y yo creo que es importante también incorporarlo en el análisis por la responsabilidad que le corresponde al Estado de Israel. Y lo digo en relación con que Palestina era fundamentalmente un territorio cristiano. A Jerusalén, Belén, Nazaret, eran de composición palestina, por supuesto, cristiana. Y quien encabezó la lucha por la liberación de Palestina era la OLP, que era efectivamente una estructura de cristianos. Y por eso que ya todos, incluso los mismos generales israelíes, han reconocido que en el origen de la creación de Hamás está Israel. Es decir, Israel es la que originalmente financia Hamás. ¿Para qué? Para quitarle este componente cristiano que tenía la OLP, esta lucha de resistencia que estaba en manos de los cristianos, y la quisieron
terminar, porque era lo que estaba resistiendo, empezaron a financiar a Hamas. Es decir, miren lo que estoy diciendo, Hamas, en buena cuenta, tiene un origen en el Estado de Israel, para terminar con la resistencia de la OLP, que era fundamentalmente cristiana. Entonces la lucha de liberación nacional la islamizaron. ¿Y quién la islamizó? La islamizó el propio Estado de Israel. Entonces cuando uno empieza a escarbar lo que ocurre en Israel y por qué ocurre, uno se encuentra con que está, por supuesto, el Estado de Israel, que quiso que la lucha de liberación nacional que hay ahí, porque es una lucha contra la colonización imperial. Es un territorio que estaba hasta hace un tiempo atrás en manos del imperio inglés, antes en manos del imperio otomano, es decir, el imperio turco, y ahora está en manos del imperio norteamericano, que tiene un enclave llamado Israel. Eso es, Estados Unidos necesita estar en el Medio Oriente. Y está en el Medio Oriente, y quien provoca el terrorismo, quien provoca las masacres al interior de ese continente es un Estado que es contrario a lo que hay ahí, instalado en ese lugar, en ese territorio. Entonces, lo que hay que, yo creo que avisorar es que estamos en presencia de un imperio norteamericano que tiene un enclave llamado Israel, con su inteligencia, más la inteligencia de Estados Unidos, lo que dijeron en una oportunidad, hay que terminar con la OLP. ¿Cómo terminamos con la OLP? Fortalezcamos a estos fulanos llamados Hamas. Hamas es una creación, en el fondo, del Estado de Israel. Entonces, cuando es lo mismo que pasó con este fulano que le fue a lanzar la bomba a Estados Unidos, a las Torres Gemelas, que era un tipo que habían creado ellos mismos, ese terrorista que después perseguían, lo habían creado ellos. Para atentar ¿contra quién? Contra los rusos que estaban en Afganistán, contra todos los gobiernos que a ellos no les gustaban. Y al final del día se le volvió en contra. Esto mismo está pasando con Hamas, que es ahora una creación norteamericana imperial que se le vuelve en contra. Y eso es importante que la ciudadanía conozca, porque al final la gente no tiene todos los elementos necesarios para poder entender esa realidad. Pero ahí hay un cambio que quiso darle Israel a la lucha de la resistencia, y mire lo que resultó. Muy importante lo que acaba de mencionar Hugo sobre esta información, la comprensión de fondo, para que usted entienda y que generalmente asimile a este grupo con el gobierno palestino, por ejemplo, y ahí son las contradicciones de la información donde no llegan a fondo a tocar estas importantes médulas de la información para que se comprenda como lo estamos desarrollando en el día de hoy, y usted, vecina y vecino, de ahí saque su conclusión. Nosotros colocamos el tema en la mesa para que se fortalezca esto, la información y la cívica, conversando junto a Hugo Gutiérrez y también a Nicolás Romero, acá en las entrevistas galácticas, y llegando al último tema. Se nos está haciendo muy rápido este programa, y entretenida conversa, nos estamos quedando ahí con ganas de seguir conversando sobre el proceso político que se está desarrollando actual, el proceso constituyente. ¿Cómo lo ves? Quedan 6 horas para que termine ya este proceso. En el día de hoy se cierra, y de ahí empezarían las votaciones. ¿Cómo lo ven con la campaña tanto a favor o en contra? Y cómo está también nosotros, que podemos pulsar la ciudadanía. Hay una desconexión, se podría decir, de la ciudadanía con la información que están haciendo en este proceso constituyente, pero queremos saber las opiniones de ustedes. Yo voy primero. Mira, yo quería comentarle a todos los sanantoninos y las personas que nos estén escuchando, que la constitución que va a salir, la Constitución, porque es una constitución que se tomó el Partido Republicano, es una mala constitución. Es una mala constitución, y acá los políticos se van a estar persiguiendo la cola un par de semanas más, pero lo que ya está claro, y casi ya está haciendo campaña a favor. Y a mí muy brevemente me gustaría explicar por qué es una mala constitución, en torno a los temas centrales que le interesa a la ciudadanía. Primero, comentarles que esta constitución no asegura el derecho a la vivienda propia, en un país donde hay un déficit reconocido de 750.000 viviendas. No sé si se acuerdan que en el proceso anterior una de las causas del rechazo era que no se asegurara la vivienda propia. Acá tampoco se le asegura. Peor aún, se establece de que las empresas constructoras y las inmobiliarias que construyen viviendas sociales tienen un derecho constitucional más elevado.
Entonces, si es que un gobierno quisiera, por ejemplo, decir, ¿sabe qué? No sé, le voy a poner el ejemplo. El gobierno local, el municipio de San Antonio, quiere construir una inmobiliaria, quiere construir una constructora para poder construir viviendas sociales. Ellos podrían decir, no, pues, si acá la Constitución dice que somos los privados los que tenemos que construir vivienda. Entonces, no va a resolver el problema de la vivienda y no asegura el acceso a la vivienda propia. Lo segundo, no tiene ninguna capiti real que defenda los derechos de la infancia, y esto es muy, muy, muy grave. Hay que recordar que el 85% de las situaciones de abuso sexual ocurren en la familia o en el entorno familiar. Y los niños que son víctimas de abuso, de pedófilos, digamos, porque son adultos que abusan a menores, esto es un tema muy sensible y lo digo con responsabilidad, las redes a las cuales pueden recurrir para poder denunciar cuáles son principalmente los colegios, los entornos que están fuera del ámbito familiar, y ahí el Estado tiene un rol muy clave porque tiene que asegurar la existencia de medidas para prevenir los abusos sexuales. Bueno, esta Constitución no dice nada, entonces en ese sentido una Constitución, los pedófilos están felices con lo que se va a aprobar. Lo tercero, y muy breve, le entrega más poder a las AFP. Establece que las AFP, las mismas que entregan pensiones de hambre, la Fundación Sol, comentaba de que este año del 50% de las pensiones que se entregaban son inferiores a 300.000 pesos. Una vergüenza, menos que el sueldo mínimo. O sea, una persona de la tercera edad que se le va la plata en remedio y, no sé, comer marraqueta con tecito, ¿verdad? Entonces, es muy grave porque le da más poder a la AFP, que nuevamente son instituciones privadas que reciben financiamiento público. Entonces, toda esta idea y toda esta exaltación del rol del privado, que nosotros creemos que el privado sí, efectivamente tiene un rol muy relevante en la economía, pero no podemos seguir con este derroche de plata, como lo vimos en el caso Fundaciones, de que se agarra el presupuesto público y se le entrega de cabeza a los privados cuando hay una serie de acciones que las podría realizar de mejor manera el Estado. A nivel del derecho al trabajo, termina con la indemnización por años de servicio y prohíbe prácticamente el derecho a huelga. Entonces, avances de los trabajadores que nos costaron años, o sea, estamos hablando de inicios del siglo XX, la ley de la silla, la regulación del derecho a huelga, el sueldo mínimo, todo eso se abre una puerta para que se retroceda. Beneficia a los más ricos del país, el 23% que no paga contribuciones, ¿sí? Se va a ver beneficiado, y al mismo tiempo eso deja sin financiamiento a los municipios más vulnerables. Entonces, bueno, ahí tenemos 6 razones de por qué habría que rechazar. Hugo. No, yo solo agregar a lo que dice Nico, por supuesto lo comparto completamente, es que yo creo que esta es una constitución que asegura el golpismo y el terrorismo de Estado. El golpismo, porque cuando se votó este nuevo capítulo que crearon los republicanos, que se llama de la defensa nacional, hay una enmienda que yo no me canso de repetir, la enmienda 66-5, que es una enmienda presentada por los partidos oficialistas. En ese capítulo que se llama Defensa Nacional, que es un capítulo dedicado a las Fuerzas Armadas. Un capítulo introductorio que señalaba de que las Fuerzas Armadas chilenas deben respeto al orden constitucional democrático y a los derechos humanos. Y eso se votó en contra. Esa enmienda no va a figurar en ningún lado. Y no va a figurar por una sencilla razón, que los republicanos la votaron en contra. Y eso da cuenta de para qué quieren la Constitución. La Constitución la quieren ellos para que el día de mañana les asegure los intereses a la clase económica, les asegure los intereses a la oligarquía. Y en ese sentido, esta es una Constitución bonita. También asegura el terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque genera una instancia que constitucionaliza la justicia militar. Yo, cuando fui constituyente, lo que quise fue terminar con la justicia militar. ¿Por qué? Porque la justicia militar era ¿qué? Era fuente de impunidad para los agentes del Estado que violaban derechos humanos. ¿Y por qué es tan importante para los republicanos que exista la justicia militar? Primero, para que las causas de derechos humanos que hoy están en manos de los tribunales civiles investigando las violaciones a los derechos humanos cometidas tanto en dictadura como en el estallido social, pasen ahora a la justicia militar, que se crearía producto de esta Constitución. Y también el día de mañana, cuando cometan crímenes estos golpistas, porque esta es una Constitución que asegura el golpismo, sepan ya que van a ser juzgados por ¿quiénes? Por la justicia militar. Entonces es
un texto es un texto que lo que promueve, lo que asegura es que las Fuerzas Armadas puedan dar un golpe de Estado y no tenga consecuencias criminales el día después. Eso es esta Constitución, una Constitución que asegura el golpismo y asegura el terrorismo de Estado. La opinión de Hugo Gutiérrez acá en las entrevistas galácticas, conversando de lo que refiere esto, Barbarroja, nueva programación que se suma a Galáctica, el análisis político que van a poder ver semana a semana a través de las multiplataformas de Galáctica y escuchar a través del 107.1 del dial FM. Estamos llegando ya al término, nos quedan muy pocos minutos de conexión, sin antes dejarle los últimos minutos, algunos saludos en generales, Hugo y Nicolás. Bueno, agradecer primero a Galáctica Media, a ti, Alfredo. Ya nos conocemos hace un tiempo, hemos estado ahí colaborándonos y esperamos de que esta sea una alianza fructífera para San Antonio, para Iquique, para Santiago, para los distintos lugares donde se ha ido gestando esta comunidad de Revista de Frente, de Barbarroja, de Galáctica Media. Y ojalá que esto también sirva para hacer un llamado de atención a las autoridades de gobierno. Es importante apoyar a los medios alternativos y comunitarios en todo sentido, financiero, apoyo, darles visibilidad, porque cumplimos un rol fundamental en la construcción de una democracia más sólida. Así que reiterar la invitación y bienvenida a la Alianza Alfredo y Galáctica Media. Muchas gracias, Nicolás. Hugo. Hoy no solo agregar, Alfredo, de que hay una posibilidad de romper este hegemón, esta información hegemónica del imperial, y es justamente con estas colaboraciones que estamos haciendo y que pueden permitir a que los conectadas, auditoras tengan una reflexión con todos los elementos sobre la mesa. Es decir, no solo con lo que le entrega la CNN o Chilevisión o Canal 13, sino que también los elementos que nosotros tenemos y que queremos compartir para que se haga cada uno de ustedes una reflexión rigurosa, madura, profunda y así sin duda esta información mucho más veraz, mucho más profunda, mucho más rigurosa permite tomar decisiones más acertadas y que sin duda permite que tengamos un comportamiento distinto en la sociedad. Así que agradecer a Radio Galáctica que nos permita esta interacción con tanto de Barbarroja como de Revista de Frente, porque yo creo que a cada uno de los auditoras de tu radio, Alfredo, va a ayudarlos mucho el día de mañana en la toma de buenas decisiones, fundamentalmente en el ámbito político-social. Muy agradecido. No, a ustedes, Hugo y Nico, por esta conversación, esta grata conversación. Se nos hizo corto el tiempo y esa es la idea, fortalecer la cívica ciudadana acá en las entrevistas galácticas con estos diálogos. Y obviamente quédense porque Barbarroja se suma a la programación de Galáctica Media y de Radio Galáctica. Un abrazo desde San Antonio, que estén muy bien, saludos al norte y saludos a Santiago y que tengan un buen día, que estén muy bien. Hasta luego. Un abrazo, Alfredo. Chao. Hasta luego.